El mundo nos ha hecho creer que la práctica de la religión y el creer en Dios es una cosa que es propia o conviene a gente ignorante, a gente pobre, los pobres, los ignorantes, los que no van a la escuela, los que nunca pisaron una universidad. Esos son los que fácilmente reciben o creen las fantasías que se enseñan en las iglesias. Ninguna mentira hay tan grande como esta, porque la religión, y en especial, particularmente, la única que se puede llamar religión verdadera, que es la religión católica, no es para gente ignorante, no es para gente pobre, es decir, no solamente para esas almas. Esta idea falsa se da a raíz de que las personas que viven en una humildad material, en una pobreza material, las personas que quizás no fueron a una universidad, que no tuvieron estudios como de una cuestión profesional, pues son personas que a la vez tienen una humildad personal mucho mayor que les permite aceptar con más facilidad, eso sí, aceptar con más facilidad porque son humildes, aceptar las verdades que Dios nuestro Señor ha revelado. En cambio, el que cree que sabe mucho, el que se cree superior porque tiene grados universitarios, el que tiene dinero, qué difícil es para una persona que se cree mayor, que se cree superior a los demás, qué difícil es que esa persona acepte la práctica de la humildad que nos vino a enseñar Cristo y que se predica también en la iglesia que él fundó, que es la Iglesia Católica. El día de hoy, pues, fieles católicos, tenemos el ejemplo encarnado de esto que estamos diciendo, de que la religión no es exclusivamente para cierto tipo de personas que el mundo considera pobres o ignorantes. Mentira. La religión es para todas las almas, sabios y no sabios, inteligentes y quienes tengan poca inteligencia, pobres y ricos. Que los ricos, que los inteligentes, que los sabios tengan menos humildad para recibir la palabra de Dios es una cosa diferente. Pero, repito, el día de hoy tenemos en la iglesia, en este día 18 de octubre, un ejemplo de una persona que está muy lejos de ser llamada o de ser considerada como el mundo nos quiere hacer creer. Una persona ignorante, una persona que no sabe nada, todo lo contrario. Estamos hablando el día de hoy de una persona sabia, una persona que económicamente no tenía problemas, tenía resuelto el asunto de sus necesidades económicas. Una persona, un hombre, un varón, que no fue educado en una familia en donde fuera como algo muy trascendente o muy importante el tema religioso, porque ni siquiera era judío, ni tampoco era cristiano, ni tampoco era católico. Lo será ya después en su vida de adulto. Estoy hablando de un hombre que era médico, un hombre que era escritor, un hombre que además también se dice de él que era pintor. Estamos hablando de una persona inteligentísima, de una persona con mucho conocimiento y con mucha sabiduría. Y esa persona abrazará la religión de Cristo, será un fiel seguidor de nuestro Señor, se convertirá en sacerdote, en una especie de apóstol o en apóstol, y terminará escribiendo el llamado tercer evangelio. Ustedes saben que me estoy refiriendo a San Lucas evangelista. La existencia de San Lucas y otros santos como él nos demuestran que la religión católica ha sido traída al mundo. El mensaje de Jesucristo nuestro Señor es para todos y que no debe estar peleada la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, la preparación, los estudios universitarios no están peleados con lo que es el tema de la fe o el tema religioso. Si aquí entre nosotros hay, y sé que los hay,
personas que tienen su título universitario, personas que estudiaron la universidad, personas que quizás tengan un doctorado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero ¿cuántas veces vimos y cuántas veces escuchamos cuando estuvimos en las aulas universitarias que se criticaba o se pensaba y se decía que la religión era para los ignorantes, la religión es para los que no van a la escuela? Si tú vienes a la escuela, ya tienes que superar las supersticiones que enseñan en la religión. Vamos a ver entonces cómo en los rasgos de la personalidad de San Lucas queda muy claro la mentira que lo dijeron en las aulas universitarias y a veces desde la prepa o secundaria. Bien, veamos quién era San Lucas, porque hemos dicho las cosas más generales. Digamos un poquito más de detalles sobre la personalidad de San Lucas. San Lucas no viene del judaísmo, San Lucas no es un judío convertido al cristianismo, no. San Lucas es lo que se llama y se conoce así en términos, pues quizás muy duros para algunos, pero pues son muy claros. Era un pagano. ¿Qué se entiende por pagano? Por pagano o por gentil, o formaba parte de los llamados pueblos gentiles. Era una persona que no había conocido ni el cristianismo, ni tampoco había conocido la religión del judaísmo. Es decir, los paganos o los gentiles son personas que no creen en un único Dios, sino son personas que creen en un montón de dioses, en diferentes divinidades. Bueno, a ese tipo de pueblos es al que pertenecía San Lucas antes de conocer el cristianismo. Y dentro de ese conocimiento, que creer en un Dios, que creer en otro Dios, las prácticas propias de sus pueblos, prácticas supersticiosas, por ejemplo, de no creer en un solo y único Dios verdadero, porque era pagano, porque era de la gentilidad, no fue obstáculo para que él desarrollara su gran inteligencia, que se notó en el hecho de que él se dedicó a estudiar medicina. Él es un médico, lo que hoy nosotros llamamos un doctor, ¿no? Es un médico. Entonces él se pone a estudiar el tema de la medicina y es un médico reconocido, es un médico bien recibido en su comunidad y es un médico muy estimado, por supuesto, por tantos enfermos a los cuales él socorrió y ayudó. Estoy hablando de que este término de médico, esta profesión de médico, la ejercía antes de ser cristiano, antes de hacerse católico. Y aparte de eso, bueno, pues San Lucas, ya después, ahora sí como cristiano, se dedicará, que no era quizás su principal característica, pero se dedicará a hacer literatura, a escribir. Para todas esas cosas se requiere un nivel de ciencia, un nivel de conocimiento y un nivel también de virtud bastante reconocidos. Entonces, ¿cómo se convierte él al cristianismo? Él se convierte en cristianismo, se hace católico gracias a las predicaciones del apóstol San Pablo. San Pablo, a diferencia de San Pedro y los demás apóstoles, San Pablo y los demás apóstoles se enfocaron más, o más bien San Pedro se enfocó más en predicarle a los judíos y convencer a los judíos de que aceptaran a Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, como el Mesías. En cambio, San Pablo, lo que hizo San Pablo fue irse más lejos. Él no le va a hablar ni le va a predicar a los judíos, él se va a predicarle ¿a quién? A los no judíos, que dijimos se les llama paganos o gentiles. Entonces San Pablo se va a esos pueblos en donde creen en un montón de dioses, muchas supersticiones, etc. Y allí, en esas predicaciones, conoce al médico llamado Lucas, lo conoce. Lucas queda tan impresionado, es un hombre inteligente, es un hombre ilustre, un hombre reconocido, así que San Lucas queda impresionado por la predicación del apóstol San Pablo, ve la virtud, ve la congruencia de San Pablo en lo que predica y lo que es la vida personal de él, así que se adhiere a él, se une para seguir escuchando sus predicaciones, recibe el sacramento del bautismo y poco tiempo después recibe, cuando estaba listo y preparado para ello, el sacerdocio, el orden sacerdotal.
A partir de ese momento, ya como un verdadero cristiano totalmente convencido de la realidad y la verdad de la religión católica, haciendo de lado todas las enseñanzas del gentilismo, del paganismo, todo lo que él había aprendido, que se fue dando cuenta de que estaban llenas de un montón de errores y de digamos, desinformación teológica, etc. Entonces él se va a dedicar también a acompañar a San Pablo. San Lucas es un hombre que no tiene ese liderazgo de San Pablo, no tiene ese liderazgo de conmocionar a las naciones, de fundar iglesias, de tener todas esas características de ese ímpetu que tenía San Pablo, pero es un excelente compañero de San Pablo en este caso. Y él siempre, San Lucas, estará escuchando, observando, obedeciendo. El hombre inteligente, el hombre de dinero, el hombre de tanta sabiduría, es un acompañante humilde y fiel del apóstol San Pablo. Sucedió entonces, un poco más adelante, que se empezaron a escribir un montón de testimonios donde supuestamente se hablaba de las obras de los apóstoles, pero ¿saben quién las escribió? Las escribieron personas herejes, personas que no estaban bien preparadas ni bien compenetradas de lo que era la predicación del cristianismo, y entonces mezclaban la verdad con la fantasía, los milagros de nuestro Señor Jesucristo con ciertas supersticiones propias del paganismo, de la gentilidad o los prejuicios que tenían los judíos. Entonces por eso San Lucas, sin ser escritor propiamente, se tomará él la preocupación de él empezar a redactar y a escribir lo que él vio, lo que él escuchó de San Pablo mismo directamente, y además de eso él va a investigar por su parte a través de diversas fuentes. O sea, se va a convertir en una especie de lo que diríamos un investigador, una especie de periodista, y va a dejar plasmado en muchas hojas interesantísimas en lo que pudiéramos llamar un libro de 2 partes. Va a dejar lo que es las observaciones y las investigaciones que él realizó, conocidos como parte de la Biblia. Esas 2 cosas que él escribió, esos 2 escritos, el primero se llama Evangelio según San Lucas y el segundo son los Hechos de los Apóstoles. Esos 2 libros de la Biblia fueron escritos por San Lucas. Entonces, ¿dónde queda lo que dicen hoy en día los promotores de la falsa ciencia? ¿Dónde queda eso de que los más inteligentes, los más sabios, por su sabiduría, por su inteligencia, son capaces de decir la religión es una mentira? ¿Dónde queda eso? Si eso fuera, San Lucas sería un ateo. Si eso fuera cierto, de que el sabio tiene que rechazar las verdades religiosas, San Lucas, repito, sería un ateo. No es así. No es así. Ateo es aquel que cree tener mucha ciencia, pero también, junto con esa ciencia, tiene mucha soberbia. Ese sí que es ateo, porque no por su ciencia, sino por su soberbia, es que va a rechazar las verdades reveladas por Dios y va a pensar que él sabe más o sabe mejor las cosas que lo que Dios de su Señor reveló o lo que los ministros de Dios nos predican dentro de la iglesia que Cristo fundó. En cambio, el que tiene conocimientos, el que es inteligente y tiene la verdadera sabiduría, la cual incluye la humildad, precisamente aplica su inteligencia, aplica su saber y aplica todas esas cualidades que Dios le dio para ir descubriendo las maravillas y las grandezas de Dios nuestro Señor. Ese quisiéramos que fuera el mensaje del día de hoy, que la inteligencia que Dios nos dio, la inteligencia que Dios nos concedió a cada uno de nosotros, la apliquemos como la aplicó San Lucas a conocer mejor las verdades reveladas por Dios. Que la inteligencia, las cualidades que Dios te dio a ti, joven, a ti, señor, a ti, señorita, aplica ese conocimiento, aplica esas cualidades a el conocimiento de Dios. Cómo a través de esos dones que Dios me dio, esos dones intelectuales, puedo yo conocer mejor a nuestro Señor y reconocer también de qué manera servirle mejor. Porque no es nada más saber.
Si supiéramos mucho pero no hiciéramos nada de lo que sabemos, entonces de poco nos serviría todo ese conocimiento. Tenemos que hacer como San Lucas. Conoció el cristianismo, recibió los sacramentos y se convirtió, como hemos dicho, en un fiel seguidor de San Pablo, que a su vez era el seguidor e imitador de Cristo nuestro Señor. Eso es lo mismo que tenemos que hacer ahora nosotros. ¿Qué inteligencia, qué grado de inteligencia tenemos? ¿Qué cualidades hay en usted? ¿Qué cosas son en donde usted destaca? ¿En la ciencia matemática? ¿En la ingeniería? ¿En las leyes? ¿En la enseñanza? ¿En la cocina? ¿En el taller? ¿En qué? Lo que sea que Dios le haya dado, aplíquelo para el servicio de Dios, porque no por mucho conocimiento, no por muchas cualidades que tengamos, quiere decir que nosotros sabemos más que Dios o sabemos más que la iglesia, y que en consecuencia no tenemos por qué ponernos al servicio de Dios o al servicio de la iglesia que Él fundó. Seamos humildes, seamos agradecidos con Dios, que esas cualidades que Él nos dio, pongámosla al servicio de Dios, como lo hizo San Lucas, el cual nos da ejemplo de esta gran verdad el día de hoy, y que ese sea nuestro propósito. Pidiendo la gracia de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen María, hagamos juntos ese propósito, de la inteligencia y las demás cualidades que Dios nos dio, pensemos cómo las podemos poner al servicio de Dios, porque hacer eso nos va a llevar no solo a la práctica de la virtud, no solamente nos va a llevar al cielo, sino nos va a llevar a lo que es la santidad de nuestra alma, la perfección de nuestra alma, porque estamos usando los dones que Dios nos dio para hacer el bien, para agradar a Dios y para alcanzar esa salvación a la que somos llamados. Y repito, San Lucas es un ejemplo de eso el día de hoy. Así que la Santísima Virgen, por supuesto con su intercesión, no se diga San Lucas el Evangelista, nos ayude a interceder, nos ayudemos a interceder ante Dios para que alcancemos, para que Dios nos conceda esta gracia de poner al servicio de nuestro Señor las cualidades y los dones que Él nos dio para mayor gloria de Dios y también para ayudar a la salvación de nuestros prójimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.